La Voz de América presenta. Hamás acepta propuesta de Qatar y Egipto para un cese al fuego en Gaza. Israel aún no la aprueba. En Washington, el presidente Joe Biden también explora junto al rey Abdullah de Jordania opciones para el fin de hostilidades en el Medio Oriente. Identifican en México los cuerpos de surfistas estadounidenses y australianos, al parecer asesinados al robarlos. Y el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se impone en las elecciones presidenciales celebradas en Panamá. ¿Qué tal? Aquí inicia esta semana de información en El Mundo al Día. Desde Washington les informa Yasmín López. Y vamos al Medio Oriente, donde aumenta la incertidumbre sobre el futuro del conflicto que Israel y Hamás libran en Gaza desde octubre pasado. La suerte de más de 1 millón de palestinos refugiados en la población de Rafah depende de un nuevo acuerdo para lograr un cese al fuego. Hamás anunció que acepta la propuesta de Qatar y Egipto. Israel aún no ha respondido sobre esta iniciativa. Sin embargo, hoy empezó a atacar objetivos en esa misma zona. Pilar Cebrián nos preparó un reporte desde Jerusalén. Hace unas horas Hamás ha sorprendido diciendo que acepta la propuesta de un alto el fuego, y actos seguidos han producido diversos actos de celebración tanto en Gaza como en Cisjordania. Suficiente es suficiente. Estamos cansados y aburridos. Hemos sido desplazados, humillados y desplazados a tantos sitios de una región a otra. Nuestra paciencia se agotó mientras esperamos esta tregua. Pero horas más tarde, Israel ha dicho que ese no era el mismo texto que ellos habían redactado y que, por tanto, el anuncio de Hamás se trata en realidad de una estrategia. Por lo que no podemos decir que en estos momentos hay base para un acuerdo, a pesar de que Israel ha dicho que van a examinar la respuesta que les ha dado Hamás, y, por tanto, Israel continúa con los preparativos de su incursión terrestre en Rafah, que podría comenzar en las próximas horas. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Y aquí en Washington, la Casa Blanca también busca opciones para un cese de hostilidades en Gaza. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo. Jacopo, ¿qué información ha dado la administración hoy? Bueno, Yasmín, la Casa Blanca ha sido clara, es necesario alcanzar un acuerdo. Sin embargo, dijo que es prematuro comentar sobre este acuerdo que jamás aceptó, y reiteró la necesidad del grupo militante de ser claro en sus intenciones, sobre todo frente a las acusaciones de Israel que este acuerdo es solo una trampa. Pero es necesario seguir adelante, sobre todo, dijo Washington, para brindar alivio a los civiles y liberar a los rehenes. La noticia que Israel rechazó una versión de alto al fuego en Gaza que el grupo militante Hamás había acogido generó reacciones en Washington, que ha estado involucrado durante las negociaciones en Egipto. La Casa Blanca no quiso fijar posición mientras revisa la respuesta de Hamás. Simplemente no voy a adelantarme al proceso. Queremos sacar a estos rehenes. Queremos lograr un alto el fuego durante 6 semanas. Queremos aumentar la asistencia humanitaria. Y lo último que quiero hacer es decir algo en este podio que pueda poner en riesgo ese proceso. El presidente Joe Biden este lunes habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir la situación en Gaza y reiterar la necesidad de lograr un acuerdo para liberar a los rehenes y aliviar a los civiles palestinos. Seguimos creyendo que llegar a un acuerdo es absolutamente el mejor resultado, no solo para los rehenes, sino también para el pueblo palestino. Y no vamos a dejar de trabajar para lograr ese resultado ahora. Y como durante la reunión de Biden con el rey de Jordania, Abdullah II, este lunes en la Casa Blanca, un tema central con los dos líderes fue la ofensiva terrestre contra Rafah, donde Israel ordenó a la población de una parte de esta ciudad sureña que evacuara antes de una ofensiva militar allí. No apoyamos operaciones terrestres en Rafah que pondrían en peligro a la mayoría o incluso a cualquiera de ellos. Si los civiles allí corren un riesgo mayor, queremos que se tenga en cuenta su seguridad. Estados Unidos dijo que analizará con sus aliados el acuerdo que Hamás aceptó. El anuncio de Hamás llegó después de la llamada entre Biden y Netanyahu. Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el lunes al gobierno de Israel y a los militantes palestinos de Hamás a hacer un esfuerzo, dijo, adicional necesario para hacer realidad un acuerdo y detener el sufrimiento actual. Naciones Unidas reiteró también que un ataque contra la ciudad de Rafah sería una matanza.
Jacopo Luzzi, gracias por el reporte. Y nosotros cambiamos de información porque en Nueva York hoy se entró en su cuarta semana en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. El juez Juan Merchan advirtió que está cada vez más cerca de encarcelarlo por desacato criminal. Ángela González nos tiene los pormenores. El juez Juan Merchan le advirtió a Donald Trump que no lo quiere encarcelar, pero que él lo está empujando a hacerlo. Por 10ª vez, el magistrado encontró que el exmandatario había quebrantado la orden de silencio cuando dijo que la mayoría de los integrantes del jurado son demócratas. Trump deberá pagar $1,000 más que se suman a los 9,000 de la multa de la semana pasada por quebrantar esta orden. A su llegada al tribunal, el expresidente volvió a hablar en contra del juez. El juez tiene un preocupante conflicto y deben ponerle atención a eso. Se supone que no debo hablar del tema. Sin embargo, tengo permitido decir que el juez tiene un conflicto que nadie ha tenido antes y hay que analizar eso. Trump podría pasar tiempo en prisión al menos por unas horas si continúa quebrantando la ley de silencio durante el juicio penal que se lleva en su contra. Si Trump lo ponen en la cárcel, entonces esos votantes, él los puede perder. Pues yo creo que otra vez con los votantes independientes, esto puede tener consecuencias para Trump. Jeffrey McConney, excontralor de la compañía Trump, fue el siguiente testigo en el estrado. El jurado escuchó su testimonio sobre los reembolsos que se le realizaron al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien pagó de su propio dinero los $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, y cómo fueron ingresados como gastos de pago de honorarios legales. La defensa trató de desligar a Trump de la aprobación de estos gastos. Donald Trump enfrenta 34 cargos derivados de fraude fiscal según acusaciones de la Fiscalía. Cada uno de estos cargos acarrea una condena máxima de 4 años en prisión. Ángela González, Voz de América, Nueva York. México confirmó la muerte de 3 surfistas extranjeros que habían sido reportados como desaparecidos. Los hombres parecen haber sido asesinados en un robo según las autoridades. Vicente Calderón nos reporta que hay 3 sospechosos detenidos. Los lugareños entraron al mar con sus tablas y flores para recordar a 3 turistas extranjeros que paseaban en México, donde fueron asesinados. Estamos aquí para demostrar amor, solidaridad y respeto por las 3 vidas que se perdieron. Los australianos Jake y Callum Robinson y su amigo el estadounidense Jack Carter Road viajaban por la costa del fronterizo estado de Baja California para practicar el surf, pero los mataron cuando le robaron su auto. Todos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Desde Australia, su madre reportó la desaparición de los hermanos y su amigo cuando no llegaron al sitio donde se hospedarían. Los turistas subieron a sus redes varias fotos donde parecían mostrar que disfrutaban su paseo. Detuvieron a 3 personas tras la desaparición. Al ver que se les salió de control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo. La policía trabajó horas para recuperar los cuerpos del pozo, donde los ocultaron en una zona remota a 6 kilómetros de donde habían acampado. Encontraron que ya habían tirado otro cadáver ahí, aparentemente no relacionado con este crimen. Los padres de los turistas llegaron a Ensenada y en la morgue identificaron a sus hijos. Autoridades sospechan que hay más involucrados. La comunidad marchó en solidaridad con las víctimas. El espíritu del surfista es aventurero. Solamente que ahora hay que tener más precauciones. Pero también por la violencia que padecen los mexicanos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegará a Guatemala para participar en una cumbre regional sobre migración. Paula Díaz nos informa sobre el enfoque del jefe de la diplomacia estadounidense en el siguiente reporte. Altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden adelantaron este lunes el anuncio de un nuevo compromiso millonario para brindar asistencia humanitaria y de desarrollo en la región. Estados Unidos está anunciando un compromiso multimillonario mañana para proveer asistencia humanitaria y desarrollo para estabilizar a las comunidades migrantes y a los esfuerzos de otros países para integrar a los migrantes. Durante una conferencia telefónica, funcionarios dijeron que Estados Unidos emitió sanciones de visa contra ejecutivos de varias compañías marítimas colombianas supuestamente vinculadas con el tráfico de migrantes por la frontera entre Colombia y Panamá a través del tapón del Darién.
Hace apenas unos momentos o instantes, anunciamos que hemos impuesto restricciones de visa a ejecutivos de varias empresas de transporte colombianas que están moviendo migrantes por el mar. Los funcionarios resaltaron el apoyo que están recibiendo de países como México, Colombia y Brasil en la recepción de migrantes y las oportunidades que les están brindando. Asimismo, destacaron que alcanzaron cifras récord en la deportación de migrantes desde el fin del Título 42. Del 12 de mayo al 17 de abril de este año hemos devuelto a más de 690.000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, y eso incluye a más de 105.000 personas de unidades familiares, y eso incluye deportaciones a más de 170 países alrededor del mundo. La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, suscrita en el 2022, reiteró la necesidad de crear condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, y los gobiernos de la región se comprometieron a proteger la seguridad y la dignidad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. También destacó la necesidad de abordar las causas profundas que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Panamá tiene nuevo presidente, José Raúl Mulino, quien recibió el apoyo del exmandatario Ricardo Martinelli, sentenciado a prisión por lavado de dinero. Vamos a la capital panameña con Óscar Zulbarán. Óscar, ¿cuál es el panorama tras el triunfo de Mulino? Bueno, primero decirte que los panameños tienen una serie de demandas para el nuevo gobierno, entre ellas una lucha contra la corrupción, también el acceso al agua potable, que es un tema que afecta incluso a zonas de áreas urbanas en el país, exigencias acerca de nuevos puestos de empleo, una reforma de seguridad social a la que se deberá enfrentar el nuevo gobierno, también una deuda pública que se duplicó durante la gestión de Laurentino Cortizo y alcanza casi los 50.000 millones de dólares, y a pesar de que José Raúl Mulino obtiene la victoria por mayoría en un país donde las elecciones son a una sola vuelta, 2/3 de la población no votaron por él, y eso genera un ambiente de un país fragmentado, además de una Asamblea Nacional que está a cargo ahora de un grupo de independientes, la mayoría de jóvenes independientes. José Raúl Mulino dijo que era un gobierno de unidad nacional. Durante la campaña prometió que ayudaría al expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en la capital panameña, tras haber sido condenado por blanqueo de capitales. En su discurso, dijo que cesará la persecución política en el país. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio, recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza. El panorama político aún luce incierto para los expertos, pese a que resultó ganador a quien las encuestas daban como favorito. No es que la gente esté apoyando la corrupción, es que la gente no cree en el sistema político como se está dando en estos momentos. Entonces, ni creen que realmente es tan corrupta la parte, digamos, del señor Martinelli, ni por otro lado tampoco creen en las instituciones que juzgan esos actos de corrupción. Entonces, lo que se genera es un cierto cinismo de parte de la población, y eso es bien preocupante. El nuevo presidente de Panamá ha dicho que tiene como prioridad establecer una amplia agenda en materia de seguridad con Colombia, para atender, entre otros temas, el flujo migratorio a través de la selva del Darién. José Raúl Mulino asumirá la presidencia del país el próximo 1 de julio y por los próximos 5 años. Quedamos atentos, Óscar, gracias por el reporte. Y usted no se mueva porque al volver, rebelión del ala más conservadora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Buscan destituir a su líder.